de su testimonio. Señor, proclamamos la sangre del Cordero sobre esta reunión. Proclamamos la sangre del Cordero sobre nuestras vidas. Proclamamos la sangre de Jesucristo sobre este lugar, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te damos a ti toda gloria y toda honra. Amén. Gloria al Señor. Invito a que salude a sus hermanos ahí alrededor de usted. Dele un saludo a su hermano, una palabra de bendición, de bienvenida, una sonrisa. Gracias, Jesús. Sean todos bienvenidos a Maranata. Muchas gracias. Se pueden sentar. Gracias, Jesús. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches. Damos gracias a Dios porque nos concede estar una vez más reunidos, amén, como familia, para adorar, para exaltar a nuestro Rey y para seguir aprendiendo acerca de sus caminos, acerca de su gracia, acerca de su amor, de su misericordia. Quiero que hagamos una oración antes de pasar a la palabra, por favor. Vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo, amén. Espíritu Santo de Dios, es por la sangre preciosa que tenemos confianza para pedirte que desciendas con poder sobre nuestras vidas, que traigas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la gracia. Señor, que hoy nuestro entendimiento sea iluminado y que podamos recibir, Señor, esa semilla incorruptible en nuestro corazón que da fruto, esa semilla incorruptible, esa palabra que cambia, que transforma, que liberta, que sana, esa palabra que proclama la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos en esta hora, Padre, que tu presencia tome absoluto control, que seamos fortalecidos, seamos bendecidos, seamos edificados, seamos llenos de tu Espíritu Santo y salgamos de este lugar, Señor, con una comprensión mayor acerca de tu amor, de tu gracia y de tu pacto, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. La sangre tiene una conexión muy estrecha con la gracia de Dios, amén. Yo dije que la sangre tiene una conexión muy estrecha con la gracia de Dios. Sin la sangre no había gracia. Sin la sangre no habría gracia. Usted y yo no podríamos experimentar la maravillosa gracia de Dios sin la sangre del Cordero. Es más, la sangre del Cordero es la que hizo posible, dice la palabra de Dios, que usted y yo tuviéramos acceso al trono de ¿qué? Así que sin sangre no hay acceso a la gracia. Sin sangre no hay acceso al favor inmerecido de nuestro Dios. Así que Dios se relaciona con su pueblo en esta nueva dispensación, en este nuevo pacto a través de la gracia. Y la Biblia contiene maravillosos ejemplos de personas que modelaron la forma en la que Dios se relaciona con el hombre en base a los pactos que Él ha establecido. Por una parte, hablábamos de esto el domingo, hubo un pacto a través de mandamientos, de regulaciones, a través de ritos, ceremonias, de liturgias, que la parte moral de ese pacto sigue vigente, ¿ok? La ley moral de Dios sigue vigente, es eterna. Los 10 mandamientos son cosas que están establecidas porque Dios no puede cambiar su opinión en relación a ellos. Sin embargo, la forma en la que Dios se relaciona con nosotros, eso es lo importante, en donde nosotros debemos entender cómo la gracia de Dios es el medio que el Señor usa ahora para que podamos tener esta maravillosa relación de amistad. Amén. ¿Cuántos quieren tener una relación de amistad con el Señor? Usted no puede tener una relación de amistad con Dios a menos que usted entienda la gracia de Dios. Decíamos el viernes pasado que las personas que se relacionan con Dios a través del antiguo pacto tienen una mentalidad de esclavitud. Recuerda cuando hablábamos acerca de la carta a los Gálatas, cómo esta gente que había permitido que
unos maestros vinieran a enseñar algo diferente a lo que Pablo había enseñado, y digamos, lo peor fue que les enseñaron que no era suficiente el sacrificio de Cristo, no era suficiente la sangre, que había que añadir más cosas, la circuncisión, la obediencia a los mandamientos. Y entonces esto trajo como consecuencia esta mentalidad religiosa, este orgullo religioso del que hablamos la semana pasada. Pero hoy Dios se relaciona con su pueblo a través de la gracia. Dígalo conmigo: Dios se relaciona conmigo a través de la gracia. Por eso yo debo comprender la gracia de Dios. Hay una escritura en el libro de Génesis capítulo 4 versos 1 al 6. Lo hemos leído antes, lo hemos estudiado en alguna otra ocasión. Sin embargo, yo quiero hoy abundar en el tema. Quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, sacar un poco más de provecho a esta historia. Muy al principio, tiempo después de la creación y de la caída, vemos la historia de los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. La palabra de Dios dice, Génesis 4, 1 al 6: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Caín fue el primogénito. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra, escuche, una ofrenda a Jehová. Diga conmigo: del fruto de la tierra. Y Abel trajo también una ofrenda, pero él, a diferencia de su hermano, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y vea lo que sucede: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sabe qué? Yo puedo ver en estos dos personajes los dos pactos. Amén. Yo puedo ver en Caín y en Abel los dos pactos, y se lo voy a explicar, porque creo que estos primeros hermanos en la Biblia tipificaron los pactos, y para mí de una forma realmente asombrosa, porque la Biblia enseña que ambos se presentaron delante de Dios con una ofrenda. La palabra de Dios enseña, esto sucedió cientos de años más adelante. El Señor le dijo a su pueblo: nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Así que parece que en alguna forma a Adán le había transmitido esta enseñanza, que muy posiblemente vino del huerto, cuando Dios sacrificó dos animales inocentes, derramó sangre inocente a favor de ellos, y entonces los vistió con pieles de ovejas. Probablemente de ahí es que Adán entendió este asunto de la ofrenda, y este asunto del sacrificio, y este asunto de relacionarse con Dios a través de un tercero, en este caso un animalito inocente. Entonces ambos se presentan ante Dios con una ofrenda. Recordemos que las ofrendas eran un medio de comunión con Dios, tipifican relación. Amén. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo son sistemas por medio de los cuales el hombre se relacionaría con Dios. Repito, tanto el antiguo como el nuevo pacto son sistemas por medio de los cuales el hombre se relacionaría con Dios. Hay algo bien importante que debemos entender, iglesia. Usted y yo no podemos relacionarnos con Dios en nuestros términos. Amén. O sea, no nos relacionamos con Dios como yo quiera, como yo entienda. Nos relacionamos con Dios a través de los pactos. Por eso los pactos existen, y es importante que nosotros los conozcamos y los entendamos, porque, repito, nuestra relación con Dios está fundada en el pacto. Conocer el pacto, entender el pacto, de qué forma yo me puedo relacionar con Dios a través de ese pacto que Él estableció, es sumamente importante para que yo desarrolle una relación efectiva de amistad con el Señor. Entonces, Caín, dice la Biblia, trajo del fruto de la tierra. Recordemos que dice la palabra que él era labrador. Pero para entender qué había con este asunto de la ofrenda de Caín, tenemos que recordar a la sentencia de Dios después de la caída en Génesis capítulo 3 versos 17 y 19. Porque recuerde que cuando Dios juzgó el pecado en Adán y Eva, el Señor maldijo la tierra. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Aquí está Génesis 3, 17 y 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Escuche: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá,
y comerás plantas del campo. Escuche la siguiente frase porque es clave en lo que quiero compartir con usted. Con el sudor de tu rostro, diga conmigo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El Señor le dijo a Adán y a Eva que con gran esfuerzo, escuche esto, el hombre trabajaría la tierra para que ella le diera fruto. Por tanto, la ofrenda que Caín trajo al Señor representaba su esfuerzo. ¿Alguien dice amén? Y su sacrificio personal. Con el sudor de tu frente, le dijo el Señor, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Así que la ofrenda que Caín trajo al Señor representaba su esfuerzo, representaba su sacrificio personal. Y en algún sentido, esta ofrenda también representaba la ley que vino muchos años después. La ley de Moisés, que llevó al hombre a centrar sus esfuerzos en sí mismo para agradar a Dios y alcanzar una justicia delante de sus propios ojos, cumpliendo con estatutos y mandamientos que eran requeridos por ese pacto antiguo. Pero por otra parte, Abel se presentó con una oveja. Vea la diferencia. Se presentó con una oveja que tomó, dice, de lo mejor que tenía, de lo más gordo de sus ovejas. Tomó la mejor oveja, la más linda, la mejor alimentada, la más saludable, la de mejor aspecto, para sacrificarla delante de Dios. Y esta ofrenda tipifica, a diferencia de la ofrenda de Caín, que tipifica el antiguo pacto, la ofrenda de Abel tipifica el nuevo pacto, porque Abel creyó que él necesitaba un mediador. Amén, gloria al Señor. Él confió en otro y no en él mismo. Y esta ofrenda, esa oveja, fue sacrificada y desangrada delante de Dios. Es evidente que esta ofrenda representaba a Cristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y también representaba el nuevo pacto. Abel buscó relacionarse con Dios apoyado en el sacrificio de un animal inocente. Y entonces encontramos, porque esto es lo que llama la atención inmediatamente, que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Dice, agradó a Dios la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Entonces, Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín, lo cual tiene una enseñanza evidente. Quiero que me ponga mucha atención a lo que yo voy a decir. Esta enseñanza que Dios nos transmite a través de esta historia es la siguiente, y es en alguna forma lo que va a marcar la pauta a partir de ese momento en adelante, acerca de cómo Dios se va a relacionar con su pueblo, cómo Dios se va a relacionar con el hombre, cómo Dios se va a relacionar con aquellos que le buscan. Y es la siguiente, la enseñanza es la siguiente: Dios no se relacionará con el hombre independientemente de la sangre derramada por un sustituto inocente. ¿Escuchó eso, iglesia? No, muchos no lo escucharon. Esa ofrenda, y cómo Dios miró esa ofrenda, estableció un precedente que observamos a lo largo de toda la historia de la Biblia, hasta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no se relacionará con el hombre de ninguna forma, independientemente de la sangre derramada por un sustituto inocente. Recuerde que ambos nacieron después de la caída, por tanto, era necesario que para fin de relacionarse con Dios y tener comunión con Él, se presentaran a través de un mediador. Dios se agradó de aquel que vino a Él no en la fuerza de su mano como Caín, ni en su propia justicia, sino presentando un sacrificio y derramando sangre inocente a su favor. Iglesia, escúcheme bien, esto es el nuevo pacto. Amén. Hoy nosotros podemos acercarnos a Dios y tener comunión con Él, porque Él envió a su Hijo Jesucristo como una ofrenda, gloria a Dios, como un sacrificio vivo, un sacrificio perfecto. Y ahora Jesús es nuestro mediador. Su sangre preciosa es lo que nos cubre hoy, y también la que nos justifica delante de Dios, de manera que Él se agrade de nosotros. Mire, la Biblia dice que Dios se agradó de Abel, pero no se agradó por su esfuerzo personal, no se agradó por el sudor de su frente,
Esas cosas tienen su lugar. Pero la razón por la cual Dios se agradó de Abel fue porque Abel no se presentó delante de Dios en su propia justicia, sino que echó mano de un mediador, un sacrificio, un animalito inocente que derramó la sangre en su lugar. Y repito, Dios estableció el precedente de que Él no se relacionaría con el hombre independientemente de la sangre derramada por un sustituto inocente. Y eso, escuche bien, sigue vigente hasta el día de hoy. No el sacrificio de Abel, sino el principio. Dios no se relaciona contigo por quien tú eres. Dios no se relaciona contigo por tu calidad de persona o porque tú eres un ciudadano ejemplar. Dios se relacionará con el hombre exclusivamente a través de la sangre derramada de un sustituto inocente, que en este caso para nosotros que estamos ahora en el nuevo pacto no fue la sangre de una oveja, no fue la sangre de un animal, fue la sangre del Hijo eterno de Dios, la que se ofreció para que usted y yo pudiéramos hoy recibir perdón de pecados. Ahora imagine usted, si a través de un sustituto que era una oveja Dios se agradó de Abel, ¿cuánto más Dios se agrada de aquellos que se acercan a Él mediante la fe en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, quien es el sacrificio perfecto? Eso es la gracia. Dios se agrada de nosotros, no por razón del sudor de nuestra frente. Se agrada de nosotros porque confiamos en su Hijo Jesús. Se agrada de nosotros porque confiamos en la sangre. Se agrada de nosotros porque no tenemos nuestra propia justicia, sino que recurrimos a la justicia perfecta de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ahora, vea otro ejemplo en la Biblia, porque repito, hay muchos personajes en la Biblia que tipifican los pactos. Caín y Abel es un ejemplo, pero María y Marta es otro ejemplo. En Lucas capítulo 10, versos 38 al 42, dice la palabra: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, escuche, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta, diga, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, con muchas actividades. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, porque la actividad no produce paz. ¿Alguien dice amén a eso? La actividad no produce relación tampoco, no es la fuente de la relación. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Diga conmigo: solo una cosa es necesaria. Y vea, a diferencia de Marta, María, que está sentada aparentemente sin hacer nada, pero no es que no estaba haciendo nada. Jesús dice: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y yo veo otra vez los dos pactos aquí. Vea, pactos que se hacen evidentes de manera, para mi gusto, impresionante en esta historia, reflejados en estas dos hermanas. ¿Se da cuenta? También Caín y Abel eran hermanos. Dos hermanas recibieron al Señor un día en su casa. Esto en Capernaum. Capernaum se convirtió por mucho tiempo en la sede del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él acostumbraba a quedarse mucho con estas personas, y en Capernaum específicamente. Una mujer llamada María y otra Marta. Y desde que el Señor entró, dice la historia, María estaba fascinada. María no podía dejar de ver al Señor Jesús a los ojos. María no podía dejar de estar cerca de su presencia, tanto así que se sentó a sus pies. Y conociendo al Señor Jesucristo, estoy seguro que platicaba con ella y probablemente le hablaba cosas acerca del reino de Dios, qué sé yo. María desde el principio se sentó a los pies de Jesús, mientras su hermana Marta comenzó a realizar tareas domésticas. Escuche esto. Comenzó a preparar la comida, a preparar la mesa, a organizar todo, y no estaba mal
Evidentemente querían atender al Señor Jesucristo. Este asunto del esfuerzo tiene su lugar, pero nunca estará por encima de la relación. Hello. Nunca estará por encima de la gracia de Dios. Nunca estará por encima de la intimidad. Nunca estará por encima de la comunión, la actividad. Escuche bien, jamás estará por encima de la comunión, la actividad. Jamás estará por encima de la amistad con Dios. Usted y yo debemos desarrollar amistad. La actividad es un resultado, el servicio a Dios es un resultado que nace de la relación, pero nunca el servicio a Dios puede estar por encima de la relación, que es lamentablemente lo que sucede en gran parte del pueblo de Dios en nuestro tiempo. Su relación con el Señor está basada en lo que hacen por Él y en lo que hacen para Él, en vez de en la amistad, en vez de en la comunión, en vez de en la gracia. Marta comenzó a realizar tareas domésticas. Pero hablemos de Marta un momento, porque para mí evidentemente representa a quienes viven tratando de añadir algo a lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Jesús estaba en su casa, no era cualquier cosa. ¿Tú qué harías si Jesucristo llegara a tu casa? ¿Te pondrías a barrer? Hello. ¿Te pondrías a tender las camas? ¿Te pondrías a limpiar? ¿Te pondrías a ordenar? ¿Te pondrías a organizar? ¿A limpiar la popó del Michi o de tu perrito? Es muy probable que nos sentaríamos con Él en algún lugar, y es más probable que quizás nos arrodillaríamos ante Él. Es decir, escuche bien, no existiría otra cosa más importante que Él. Eso lo entendió María. Claro, no que lo entendió con la mente, pero para ella eso era evidente. Jesús estaba en casa de Marta y ella, en vez, escuche bien, de centrar su atención en Jesús, se centró en hacer cosas para Él. ¿Alguien se siente identificado con eso? Nadie. Bueno, yo, gloria a Dios, a veces. Marta, en vez de centrar su atención en Jesús, quien estaba en su casa, se centró en hacer cosas para Él. Y eso es lo que muchas veces la ley provoca en la gente. Aquellos que tienen una mentalidad basada en la ley piensan que lo más importante para Dios y para Jesús es lo que puedan hacer para Él. Mucha gente no dice amén, pero esa es la manera en la que se relaciona con Dios. Creen que lo más importante para Dios es lo que hacemos para Él. Pero nuevamente observamos que el enfoque está en lo que ellos pueden hacer. Recuerde, Caín trajo una ofrenda de la tierra, y Dios había dicho: con el sudor de tu frente comerás el pan, labrarás la tierra. O sea, eso le costó trabajo, le costó esfuerzo. Caín vino orgulloso de su trabajo, orgulloso de su sacrificio, orgulloso del tiempo que invirtió, y le presentó al Señor una ofrenda que representaba lo que él había hecho para Dios. Pero Abel trajo un sustituto inocente y derramó sangre. Se presentó mediante un mediador. Ahora escuche esto. Repito, aquellos que tienen una mentalidad basada en la ley piensan que lo más importante para Dios y para Jesús es lo que pueden hacer por Él. Pero observamos nuevamente que el enfoque está en lo que ellos pueden hacer. El enfoque está en ellos mismos, en mi desempeño. Es más, ellos buscan su aceptación mediante el desempeño ante el Señor. Buscan agradar a Dios por lo que hacen. Ese era el problema con la ley. Y por otra parte, observamos a María, quien desde que Jesús entró en la casa no tuvo ojos para nadie más. Diga conmigo: no tuvo ojos para nadie más. Mire qué maravilloso. Todo, absolutamente todo, perdió importancia para ella, con excepción de Jesús. Ella estaba totalmente centrada y sumergida en la persona de Jesucristo. Y escuche bien, María representa a los que aprenden a vivir bajo el nuevo pacto de la gracia, porque siempre la gracia exalta a Jesús. Gloria a Dios. Siempre la gracia te lleva a Cristo. Siempre la gracia nos lleva hacia la persona de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Y en el nuevo pacto, esto es lo más importante. Escuche bien, la relación. Y quiero que me entienda algo, y quizá le rompo la religión a alguien, pero ya ni modo.
En el nuevo pacto lo más importante no es evangelizar, aunque es importante. Nunca nada que nosotros hagamos para Dios será más importante que tener comunión y relación con Él. Y por supuesto que evangelizamos y predicamos y servimos y trabajamos y hacemos y nos esforzamos, pero nunca nada que yo pueda hacer tiene que estar por encima o en lugar de la comunión y la relación que Él quiere tener conmigo a través de su pacto de gracia. Denle un fuerte aplauso a mi Señor Jesús. Mire, es interesante, pero hoy en día en la iglesia, hablando acerca del servicio, hay un montón de gente que sirve a Dios y que trabaja duro para Dios y que no tiene paz. Sirve a Dios y trabaja duro para Dios y tiene culpa. Sirve a Dios y trabaja duro para Dios y no tiene calma, no tiene reposo. Es más, no encuentra satisfacción ni siquiera en lo que está haciendo. Qué triste es, porque ese es el problema con la ley. Escuche bien, que nos hace trabajar, pero no alimenta o no satisface al espíritu y al hombre interior. De manera que la gente trabaja, pero por cuanto su servicio a Dios no está inspirado por la relación, no está inspirado por el Espíritu Santo, no está inspirado por la comunión con el Señor y por la amistad con Dios, entonces su servicio es un acto que no tiene una fuente de energía como origen. Así que la gente se cansa y la gente se frustra y la gente se daña y la gente se pelea y la gente hace un montón de cosas por razón de que está sirviendo, porque cree que eso es lo que Dios espera de ella. Y claro, repito, nuestro servicio a Dios tiene un lugar importante, pero nunca debe estar por encima de nuestra relación y nuestra comunión con Él. Antes que nosotros hagamos nada para Jesús, Él quiere que estemos en su presencia, Él quiere que le conozcamos, Él quiere que le amemos, que tengamos una relación de amistad, que tengamos comunión con Él y que seamos llenos de su Espíritu Santo. En el nuevo pacto, específicamente hablando de la iglesia de los Hechos, nadie salió a servir sin antes haber sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Nadie salió a servir. ¿Sabe dónde estaban ellos cuando el Espíritu Santo cayó? Teniendo comunión con Dios en el aposento alto. Ellos estaban en comunión y en relación cuando el Espíritu Santo cayó. ¿Y qué pasó después de que cayó? Por supuesto que trabajaron y que sirvieron, pero qué interesante que lo que ellos hicieron bajo la influencia del poder de Dios y de la gracia tuvo un muchísimo mayor impacto y poder que lo que ellos hubieran hecho en sus propias fuerzas. Ese es el problema muy actual de la iglesia de Jesucristo en nuestro tiempo. Somos gente que trabaja para Dios, pero lamentablemente muchas de las veces trabajamos sin poder y sin efectividad porque carecemos de la gracia. Se la dejo de tarea. Así que María, desde que Jesús entró en su casa, no tuvo ojos para más nadie. En el nuevo pacto, repito, lo más importante es esto, no lo que hacemos, no nuestro esfuerzo. Jesús, diga, Jesús es el centro. Jesús es nuestro Salvador. Es más, la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿No era eso exactamente lo que estaba haciendo María? Probablemente Pablo recibió este entendimiento precisamente de ese evento. María estaba mirando a Jesús, no había ojos para más nadie, no había tiempo para más nada. Ella no quería perder el tiempo limpiando una mesa o agarrando una escoba para limpiar la casa. Y escuche bien, porque esto no justifica de ninguna manera la holgazanería, pero estamos hablando de que para ella en ese momento, por cuanto Jesús estaba ahí, lo más importante era el Señor. Ahora, mire qué interesante. María se sintió molesta. ¿Por qué razón? Mediten esto. Porque María no estaba haciendo nada. O sea, Marta, perdón, se sintió molesta. ¿Por qué razón? Porque María no estaba haciendo nada. Aparentemente, o sea, para ella, escuche bien, vea, para ella, María estaba perdiendo el tiempo. Entre las dos podían cocinar más rápido. Entre las dos podían preparar mejor la mesa. Entre las dos podían dejar la casa muchísimo más presentable para el Señor Jesús. Entre las dos podían preparar quizá algo más elaborado, algo más rico. Para Marta el problema era que María, desde su punto de vista, no estaba haciendo nada. Y ese es el problema con la ley. La gente que vive o que tiene una mentalidad de ley siempre está obsesionada con la actividad. Por otra parte, la vida cristiana obtiene su éxito y su victoria no de la actividad religiosa,
sino de una fe activa y centrada en la persona de Jesucristo, quien Él es nuestra victoria, Él es nuestra justicia, Él es nuestra sabiduría. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es nuestra paz, Él es nuestra salvación. Y lo más tremendo es que Jesucristo dijo que María había escogido bien. Usted y yo tenemos que aprender a escoger bien, gloria a Dios. Escojamos la relación, escojamos la comunión, escojamos que todo lo que nosotros podamos hacer para el Señor nazca en la intimidad, impulsado por el Espíritu Santo de Dios, y no sea meramente una actividad religiosa que busca agradar a Dios por causa del esfuerzo. Jesús dijo que María había escogido bien. La mejor parte, dice, la cual no les será quitada. En otras palabras, los que viven centrados en Cristo no serán removidos por lo superficial y lo temporal, porque Cristo no puede ser removido jamás. Mire, un poco de tiempo más adelante, el hermano de María y Marta murió de una enfermedad. Usted ha leído la historia. Jesucristo fue donde Lázaro, pero ya tenía 4 días que había muerto, y Jesús lo resucitó. Y entonces este milagro de la resurrección de Lázaro fue tan impresionante que muchísima gente creyó en el Señor Jesucristo. Y entonces la Biblia dice que hicieron una celebración por razón de la resurrección de Lázaro, y estaban en una fiesta, en una comida, en una celebración. Y entonces dice la palabra de Dios que Lázaro estaba sentado a la mesa con el Señor Jesucristo, y Marta, adivine qué estaba haciendo: sirviendo. Marta sirviendo. Y entonces apareció una joven con un frasco de alabastro, un perfume de nardo de alto precio, y lo derramó sobre el Señor Jesucristo. ¿Sabe quién era esa mujer? Era María. Esa mujer estaba completamente enamorada del Señor. ¿Cuántos se quieren enamorar de Jesús? Gloria a Dios. Aleluya. Den un aplauso a mi Señor, por favor. Ahora, otro ejemplo, mire. Aquí hay dos ricos. Hablemos de dos ricos, dos ricachones, muy distintos uno del otro. Uno está en Lucas capítulo 18, versos 18 al 23. De este no se menciona ni el nombre. Qué triste, ¿no? Un hombre principal, un hombre importante, un personaje reconocido del lugar, le preguntó diciendo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré? Escuche esto: ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús, ¿qué le dio? La ley. ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, escuche, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Soy un celoso y fiel cumplidor de la ley de Moisés. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. ¿Sabe cuál es el problema con la ley? Nunca es suficiente. La ley nunca tuvo el propósito de justificar, sino más bien de señalar en dónde estaba nuestro problema, para que nosotros pudiéramos acudir a Jesús como nuestro mediador y encontráramos la gracia de Dios. Entonces dice: aún una cosa te falta. Mire, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Cómo? Este hombre celoso de la ley, obediente de los mandamientos, circuncidado, principal entre los ciudadanos, quien había dicho que había cumplido todos los mandamientos celosamente desde su juventud, tenía un problema de avaricia escondido en el corazón. La ley trata con la acción, pero Jesús quiere tratar con la motivación, que es más profundo. Y entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué? ¿Por qué se puso triste? Porque era muy rico. Así que el hombre revela un grave problema de avaricia. No fue capaz de desprenderse de sus posesiones, escuche bien, por Jesús, pero a través de la ley. La ley no lo inspiró a tal cosa. Ahora,
vamos a hablar acerca del otro ricachón. Amén. Lucas capítulo 19 versos 2 al 9. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, diga rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, escuche, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: mire lo que hace Zaqueo. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Así que la historia del joven rico y de Zaqueo, las historias son también un claro ejemplo acerca del efecto de la ley y el efecto de la gracia en la vida de las personas. El joven rico viene donde Jesús a preguntar qué era necesario para heredar la vida eterna, y es evidente que traía una mentalidad de ley. Él pensaba que ya tenía los méritos suficientes para ver si ya le alcanzaba con lo que había hecho. Por eso se jactó de cumplir con la ley desde su juventud. Ahora, también es importante recalcar que el guardar la ley o cumplir con los mandamientos no era suficiente para que este joven pudiera encontrar su perfecta aceptación delante de Dios. Qué tremendo. Jesús le dijo: mire, el rico le dijo: he cumplido todos los mandamientos. Todo lo que la ley dice, lo he cumplido. Jesús lo miró y le dijo: una cosa te falta. Yo veo algo en ti que tú mismo no ves. Le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme, te vienes conmigo. Dice la Biblia que el hombre se puso muy, muy triste. Así que para él, el guardar o el cumplir con los mandamientos no fue suficiente. Qué tremendo. Para que él pudiera encontrar su perfecta aceptación ante Dios. Él tenía un problema no de la conducta, escuche, sino del corazón. Él amaba el dinero, y raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sabe por qué? Ahora escúcheme bien lo que voy a decir ahora. La ley no puede cambiar al corazón. ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo: la ley no puede cambiar el corazón. Solo puede señalarle al hombre lo que es correcto y lo que es incorrecto. La ley te dice lo que está bien y lo que está mal, pero no tiene poder para cambiar tu corazón. Y el corazón del hombre, después de la caída, tiene una inclinación natural al pecado, tiene una inclinación natural a desobedecer la ley. Así que Dios trajo la ley precisamente para que el hombre descubriera cuál era su problema delante de él, su naturaleza, su corazón. Y para que una vez que ellos detectaran su problema a través de la ley, que ellos no podían realmente encontrar aceptación delante de Dios, por cuanto no eran capaces de cumplir con todos los requisitos, eso les iba a empujar a buscar un mediador, como hizo Abel. Gloria a Dios. Alguien que pudiera ayudarles en su problema. Alguien aquí necesita a ese precioso Salvador que nos ayude en este gran problema. Gloria a Dios. Mire, la ley no puede cambiar el corazón, solo puede señalarle al hombre lo que es correcto o incorrecto. Por eso, cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía, Jesús ya estaba llegando mucho más lejos al problema de su corazón. Y aún así, él no pudo ser libre. Y aunque era rico, escuche, no solamente se fue sin hacer lo que Jesús le dijo. Qué triste. Jesús le da una indicación. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando lo conoció? Le dijo: ven y sígueme. Y la Biblia dice que Pedro, dejándolo todo, fue y lo siguió. Lo mismo sucedió con Juan y con Andrés, con Juan y Santiago, perdón. Mateo, publicano, cobrador de impuestos. Jesús le dijo: ven, sígueme. Y el hombre dejó hasta la mesa con el dinero ahí y se fue a seguir a Jesús. Y este hombre, que aparentemente, escuche bien, era mejor que todos estos que Jesús llamó en el cumplimiento de la ley, no pudo hacer ni siquiera lo que Jesús le pidió.
Por otra parte, observamos a Zaqueo. Ya sabemos que estas dos personas tienen en común que son ricos. Zaqueo tenía el deseo de conocer quién era Jesús, y su problema de estatura lo llevó a subir un árbol para ver al Señor de más cerca. Y cuando Jesús pasó por ahí, lo miró y sin importar quién era, escuche, y a qué se dedicaba, lo llamó por su nombre y le dijo que le visitaría en su casa. Mire, no es eso lo que hace la gracia de Dios. Sin importar quiénes somos, a qué nos dedicamos o lo que hemos hecho, nos extiende su favor para que nosotros podamos recibir al Señor, no en nuestras casas, pero sí en nuestros corazones, por medio de la fe. Ahora, lo que me impacta muchísimo es que cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, a Zaqueo le pasó algo. Dígale, a Zaqueo le pasó algo. Mire, el efecto de recibir el favor inmerecido del Señor en su casa le cambió el corazón. Y el hombre repartió la mitad de sus bienes y devolvió con creces todo lo que había hecho como un fraude, todo lo que había engañado, todo lo que había robado. ¿Cómo es posible que uno con la ley no pudo ser libre del amor al dinero, y otro con la gracia inmediatamente dijo: Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo defraudé a alguno, se lo devuelvo 4 veces? Escucha, iglesia, ese es el poder de la gracia. Gloria al Señor. Zaqueo fue libre del amor al dinero por la visita de Jesús en su casa, y la gracia de Dios hizo lo que la ley nunca pudo hacer: liberarlo de su codicia y de su avaricia. Este hombre que no se le pidió que hiciera nada, Jesús no le pidió que entregara nada, Jesús no le pidió que hiciera nada, entregó más de la mitad de su fortuna. Y al otro que se le pidió que hiciera algo, no fue capaz de dar ni siquiera una sola moneda. Esto es algo que debe llamar nuestra atención, iglesia. La gracia tiene el poder de cambiar el corazón de la gente. La gracia tiene el poder de cambiar tu corazón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de transformar tu vida. Por eso el nuevo pacto es superior, porque puede hacer por ti lo que el anterior pacto no pudo: transformarnos y darnos una nueva identidad. Dale un fuerte aplauso a mi Señor Jesucristo, por favor. Un ejemplo más. Juan capítulo 8, versos 3 al 13. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer a Jesús, sorprendida en adulterio. No era cualquier pecado, es más, era un pecado que según la ley demandaba la muerte. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley, vea, nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, Señor, mire, estaban tentándolo. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: Escuche, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mire, no hay otro gancho al hígado más poderoso que este en el ministerio del Señor Jesucristo. Me impacta cuando el Señor Jesucristo le dice a aquellos que estaban tentándolo con la moneda del impuesto, y le dijeron o le preguntaron si era lícito pagar tributo o no al César, y Jesús les dijo: bueno, denme la moneda del tributo. Y entonces en la moneda estaba la inscripción, el rostro de César. Entonces les dijo: ¿de quién es esta inscripción? ¿Quién está en esta moneda? Y ellos le dijeron: el César. Y Jesús les regresó la moneda y les dijo: bueno, pues den al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Esa respuesta me impactó, pero esta respuesta nos voló la cabeza a todos. Amén. ¿Sabía Jesús que la mujer había pecado? Por supuesto, porque Dios, y escuche bien esto, no ignora el pecado, no se hace de la vista gorda con el pecado, porque entonces Dios dejaría de ser Dios, porque dejaría de ser justo. Así que, como decíamos, creo que hace 2 semanas, Dios no tiene por inocente al culpable. El culpable tiene que pagar por su delito. Sin embargo,
Dios el Padre cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, y ahí la justicia de Dios fue satisfecha. Él recibió lo que no merecía, nuestro pecado, y nosotros recibimos a cambio lo que no merecíamos, su justicia. Den un aplauso al Rey, por favor. El que de vosotros esté sin pecado, dijo, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es verdad, Moisés dijo que hay que apedrear a tales mujeres. Tiene razón. Yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. Yo no he venido a abrogar sino a cumplir, dijo Jesús. Así que Jesús no iba a decir simplemente, a mí no me importa lo que dijo Moisés. No, claro que no. Él dijo, ok, es verdad, la ley dice que hay que apedrear a tales mujeres, pero vamos a hacer algo. El que de ustedes, los que vinieron a acusar a la mujer, los que la trajeron delante de mí, esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, gloria a Dios, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, que eran los más pecadores, hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué maravillosa muestra de la gracia de Dios. Pero yo creo que este es mi último punto. Tanto Jesús como los fariseos también representan la mentalidad de ambos pactos, la ley y la gracia. Por una parte, los fariseos descubrieron a una mujer que había sido hallada en el acto mismo del adulterio, y buscando atrapar a Jesús, quebrantando la ley, violando la ley, de manera que pudieran acusarlo, porque claro, el diablo siempre usa la ley para acusarte, de manera que te alejes de tu confianza y de tu comunión con Dios. Estas personas llevaron a la mujer con Jesús, y en la ley se decía, escuche bien, ellos llevaron la mitad del mandamiento de la ley. En la ley no decía que había que apedrear a la mujer. En la ley decía que había que apedrear a la mujer y al varón con el que había tenido relaciones. El asunto es que el varón nunca se apareció, nunca lo trajeron, solo trajeron a la mujer. Muchas personas se han preguntado cuál es la razón por la que solamente presentaron a la mujer, y también muchos aseguran que es muy probable que al hombre que encontraron en el acto de adulterio con la mujer era amigo de ellos. Era del mismo clan, era de la misma estirpe. Mire lo que dice Levítico 20:10, para que usted me crea. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, diga los dos, indefectiblemente serán muertos. Así que era evidente que faltaba una persona para que el juicio, de acuerdo con la ley, se pudiera ejecutar. Así que esto nos enseña que ni los fariseos cumplían la ley como ellos pensaban, o como ellos presumían, o como ellos aseguraban. Más bien ellos trataban de rebajarla a nivel donde pudiera ajustarse a ellos, a sus demandas. Pero otra cosa importante aquí es que aquellos que operan con una mentalidad de ley siempre están buscando juzgar a los que fallan. Ten mucho cuidado si tú eres una persona que te gusta juzgar mucho a la gente porque falla, porque se equivoca, porque no es tan espiritual que tú, o porque cometió un error, o porque lo que sea. Ten mucho cuidado si tú eres una persona que le resulta muy fácil juzgar a los demás por sus acciones. Si esto es así, tienes una mentalidad de ley. No entiende la gracia de Dios. No entiende la gracia de Dios. Aquellos que operan con una mentalidad de ley siempre están buscando juzgar a los que fallan. En las redes sociales usted encuentra a esta manada de hermanos en la fe, la Santa Inquisición de Facebook, buscando como Satanás, que es el león rugiente, a ver a quién devoran, a ver quién escribe algo, dice algo, hace algo para atacarlo y para señalarlo como hereje y como falso profeta y como mentiroso y como engañador. A mí me han tachado de falso profeta, de hereje, de engañador. Estas personas con mentalidad de ley siempre están buscando a alguien a quien aplicarle su ley, a quien juzgar.
no tienen misericordia de los que han caído, especialmente si son sus propios hermanos, y siempre buscan razones, encontrar razones para condenar. Escuche, son personas centradas en las fallas de otros y no son capaces de ver sus propias fallas. ¿Sabes qué es lo maravilloso de la gracia? Que te hace humilde. ¿Alguien dice amén a eso? Porque la gracia te hace reconocer que tú como ellos también necesitas la maravillosa gracia de Dios y la misericordia de Dios, porque sabes perfectamente que tú también como ellos has fallado. Así que ten cuidado de querer que le apliquen la vara al otro, porque Jesucristo dijo: con la misma medida con que tú mides, te volverán a medir. Ay, pastor, yo que dije el otro día que si oraba para que descendiera fuego del cielo y quemara a mi hermano y al que me cae mal. Tenga cuidado, porque ese fuego se puede desviar para otro lado y lo puede chamuscar. Hay un montón de hermanos chamuscados porque el fuego que ellos querían que cayera sobre otros les cayó a ellos. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo usted quiere relacionarse con Dios? Diga: mediante la gracia. Eso no significa tampoco que la gracia auspicia la mediocridad. Claro que no. Vea la vida de María, vea la vida de Zaqueo, vea la vida de Abel. Todas estas personas que se relacionaron con Dios a través de la gracia encontraron la forma correcta y la forma que agrada a Dios y la forma que desata la gracia de Dios y la manera en la que Dios bendice mediante esa gracia. Ahora, los fariseos representaban esa mentalidad de ley, pero Jesús representaba el nuevo pacto de la gracia. Escuche bien, no ignoró lo que esta mujer hizo, sino que buscó cómo ayudarla a ser libre de eso. En primer lugar, no juzgándola como los fariseos lo hacían, es decir, sin misericordia. Y en segundo lugar, entregándole el regalo de la no condenación, liberando así su conciencia de la culpa y dándole la fuerza de la gracia que le ayudaría a ser completamente libre de todo pecado. Jesús miró a la mujer, escuche, termino, como la gracia mira al hombre en el nuevo pacto. No se centra en su fracaso, sino en su potencial. Jesús miró a esta mujer a través de los ojos de la cruz, y aunque no se había llevado a cabo en ese momento, en su corazón ya estaba determinado. Él vio lo que la cruz haría en la vida de ella, convirtiéndola en una nueva criatura en Cristo Jesús. Iglesia, ¿qué puede hacer la cruz por un pecador? La Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y usted y yo éramos de esa bola. ¿Qué puede hacer la cruz por un pecador? ¿Qué puede hacer la cruz por una persona que no encuentra esperanza en la religión? Diga conmigo: todo. Solo lo que Jesús hizo en la cruz tiene el poder de transformar las vidas para siempre. Levanta tus manos al Señor. Dile al Señor: derrama tu gracia sobre mí, derrama tu gracia, derrama tu misericordia. Dile: Señor, vamos. Corre a la gracia, corre a la gracia, corre a la gracia, corre a la gracia. Corre a la preciosa gracia de Jesús. La gracia que te ayuda, la gracia que te levanta, la gracia que te fortalece, la gracia que te anima, la gracia que está llena de misericordia, la gracia que está llena de poder. Corre a esa gracia maravillosa que te ayuda en tu momento de debilidad, en tu momento de necesidad. Esa gracia que rescata del hoyo tu vida, esa gracia que sana todas tus dolencias, esa gracia que perdona tus iniquidades, esa gracia que te corona de favores y misericordias, esa gracia, gloria al Señor, que te defiende, que te protege, que te cubre con su mano poderosa. Aleluya. Corre siempre a la gracia y reconoce tu necesidad. Y reconoce que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo la que nos da acceso por medio de la sangre, por medio del nombre. Todo está fundado, todo está apoyado en lo que Él hizo por nosotros. Así es como usted y yo cambiamos. Así es como usted y yo nos volvemos gente espiritual, gente agradecida, gente llena del Espíritu Santo, gente que es capaz de despojarse de aquello que antes lo mantenía en esclavitud, como hizo Zaqueo. Aleluya. Corremos a la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos refugiamos. Diga: yo necesito tu gracia, mi Señor. Yo necesito tu gracia, Señor. Yo necesito tu gracia. Yo necesito tu gracia. Yo necesito tu gracia, tu gracia, tu gracia, tu gracia.
Levanta tus manos, iglesia, en el nombre del Señor. Tú sabes que necesitas la gracia de Dios, tú lo sabes. Tú sabes que necesitas esa gracia poderosa, que como decíamos el domingo, es ayuda divina, es ayuda poderosa, es ayuda superior. Esa capacidad de lo alto que te ayuda a hacer lo que antes no podías hacer. Preciosa gracia de Jesús, tu gracia. En mis momentos de mayor necesidad, pido tu gracia para mi debilidad. Pido tu gracia para mi debilidad. En mis momentos de mayor necesidad, pido tu gracia para mi debilidad. Señor, me humillo ante tu trono de bondad, misericordia y bendición tú me darás. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Oh, cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Si soy tentado, dile, si soy tentado a dejar de resistir, acudo a ti para más fuerzas recibir. Hay fuerzas nuevas en la gracia de Dios. Si soy tentado a dejar de resistir, acudo a ti para más fuerzas recibir. Señor, te pido que me ayudes. Señor, te pido que me ayudes a vencer. Con tu poder sé que puedo prevalecer. Envía tu gracia, dile Señor, y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Cuando soy débil, entonces fuerte soy. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Den un aplauso al Rey, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Diga conmigo, preciosa gracia, preciosa gracia, preciosa gracia. Que Dios derrame su gracia sobre nuestras vidas. Que Dios derrame su gracia sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Vamos a cerrar esta reunión. Espero ya haya sido edificado, bendecido, fortalecido. Gracias, mi Jesús. Vamos a ofrendar en el nombre de Jesús. Mire lo que la gracia dice.